Bienvenidos a este primer episodio de Innovative Talks. Hoy iniciamos con un tema que consideramos muy importante, el uso de datos en México. México es uno de los países que está más avanzado en el análisis estadístico y que obtiene más información de toda América Latina. Podemos poner algunos ejemplos como INEGI, como el Banco de México, también de instituciones privadas, públicas, y nosotros somos uno de ellos como agencia de investigación de mercados que obtiene datos tanto públicos como privados para diferentes sectores. La pregunta de hoy es, ¿realmente se usan estos datos para poder tomar decisiones estratégicas en México? Para eso vamos a contrastar dos realidades donde sí se usan los datos y donde no, y ver cuál es el costo de no usarlos. Hoy nos acompañan dos personas importantes, son especialistas en el tema. Tenemos a Gabriela Cueva y a Fernando Coronado. Cada uno de ellos nos va a compartir su perspectiva sobre el tema y también van a compartirnos algunos de los ejemplos y el costo de usar y no usar datos. Fernando Coronado es especialista en análisis estratégico, data analysis, cultura data driven, con experiencia en planeación empresarial y uso de investigación aplicada para la toma de decisiones. Y Gabriela, que es experta en análisis institucional, empresarial y evaluación estructural. Bienvenidos a ambos. Antes de entrar a estos bloques, quiero plantear el eje central. La información ya existe. Para producir datos, nosotros, utilizamos diferentes fuentes. Hablando nosotros como agencia, podemos utilizar diferentes metodologías y si lo hablamos a un nivel macro, también hay instituciones monstruosas en México que nos ayudan a obtener datos para poder tomar decisiones. Muchas de ellas incluso están disponibles todo el tiempo al nosotros entrar desde un ordenador a un navegador y poder obtener la información. Hoy vamos a explorar algunas preguntas. ¿Qué cambia cuando se deciden con datos? ¿Qué riesgos existe cuando no se hace? ¿Y qué necesita cambiar en México para fortalecer una cultura basada en experiencia? Fernando, comenzamos contigo. Cuéntanos desde tu experiencia, ¿qué cambia realmente cuando una empresa o una institución decide con evidencia y no solo con intuición? Yo creo que la visión es muy importante, como comentas, precisamente si las empresas van a tener una planificación a largo plazo o a corto plazo. Generalmente las que se basan en datos son las que saben estructurar y saben construir para que sea pues mucho más funcional los resultados a través del tiempo. Y creo que ahí nos brinca mucho estadísticas de mismo INEGI, en la que vemos que la mayor parte de las empresas pues quiebran por una falta o una nula planificación y justo las que crecen y las que encontramos que tienen esta línea ascendente y sostenible, pues son las que realmente le invierten más a datos. Para fines prácticos, yo creo que lo que no se mide no se mejora, que es una frase llena de sabiduría, y por lo mismo es muy importante siempre basar estas decisiones en datos estadísticos, en números, en históricos. Hay veces que podemos echar un vistazo a lo que pasa en un mercado, pero también es importante ver la información interna que ya tiene disponible la empresa para que a través de estos históricos veamos cómo van siendo las tendencias, hacer análisis de series de tiempos para tener también una visión más predictiva o incluso regresiones, que también es una solución estadística que nos ayuda a ver diferentes escenarios desde lo más conservador hasta lo más optimista y en base a eso pues estar mejor armados para cuando tengamos algún tipo de inconveniente. Gracias, Fer. Y bueno, siguiendo con el tema que ahorita comentabas que era muy importante, lo que no se mide no se mejora, ¿tú qué sectores crees, hablando de México específicamente, que estén más avanzado en culturas de datos? Pues bueno, yo creo que el área de consumo masivo es una de las cuales ha sido precursora justamente en el análisis de la información. Esto lo digo a través del tiempo en las últimas décadas. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar todas las que tienen que ver con tecnología, porque justamente las plataformas principalmente son las que les permiten nutrir constantemente esta información
y poder tomar decisiones prácticamente en tiempo real. Por ejemplo, Netflix puede evaluar qué tipo de nuevos lanzamientos considera, viendo los géneros que están teniendo mayor aceptación en cada país, viendo los actores también que tienen cierto renombre y que están teniendo también cierta aceptación en los contenidos, incluso también viendo a los directores que están pasando con un nivel más alto de aceptación. Estos son sus KPIs y al final ellos pueden definir un género, un tipo de contenido, una producción, una zona geográfica en función de esto y empezar a abrir justamente estas alternativas, tanto locales como regionales, que tengan un impacto bastante bueno. Entonces, pues bueno, como te mencionaba, yo creo que consumo masivo, todas las que tienen intrínseca la parte tecnológica, que también sencillamente de una u otra forma ya todas las empresas estamos como sumando cada vez más herramientas. Y yo creo que también en específico la industria alimenticia, también derivada del mismo consumo masivo, en específico esta, creo que monitorean muy en tiempo real a sus consumidores porque también tienen métricas que les dan los mismos supermercados a través de microcensos que se llevan a cabo y que permite ver qué se está vendiendo más y en qué estratos sociales y en qué áreas geográficas. Entonces, bueno, a grosso modo es eso. Lamentablemente, hablando de sector público, pues no lo vemos en todos lados. Hablando quizá de la experiencia que tuvimos en los últimos años de COVID, nos dimos cuenta que ni siquiera las primeras potencias como Estados Unidos tuvieron una buena planificación en cuanto a lo que venía y había muchos estudios y había muchas estadísticas y análisis que ya proyectaban que el crecimiento de la pandemia iba a ser exponencial. Simplemente por un tema quizá de ignorancia, intuitivo, de no creerla, finalmente no se tomó lo suficientemente en cuenta y por eso pasó lo que pasó, y no solo en Estados Unidos, sino prácticamente en todo el mundo. Interesante lo que comentas, desde la parte de Netflix, como también temas exponenciales como lo es la pandemia. De hecho, la siguiente pregunta iba encaminada hacia lo que estás comentando, porque, por ejemplo, en Netflix las personas como público ya reciben la información ya procesada, ya incluso ya se tomó la decisión y se vuelve una experiencia más intuitiva, ¿no? Versus alguna otra plataforma de streaming que tal vez no toma los mismos datos para que se haga tan específico la parte digital. Y lo mismo para los negocios que se adelantan también a temas como lo comentas, de proyección de datos, ¿no? De está sucediendo algo actualmente, cómo puede repercutir en los siguientes meses, incluso años, a mi sector, a mi país. Y pues bueno, justamente la siguiente pregunta quiero que la detalles un poquito más, que ya medio ibas comentando, que es la diferencia entre tener esta información y tener estrategia, porque hay algunas empresas que sí obtienen información, que saben que existe, que incluso usan estas investigaciones de mercado para poder obtenerlas, pero no todos tienen estrategia. Entonces, me gustaría que nos explicaras un poquito más desde tu experiencia cuál es la diferencia entre tener la información y tener estrategia. Claro que sí, Fer, y creo que es una muy buena pregunta porque precisamente estamos en un ecosistema tanto personal, particular como empresarial, en el cual ya existe demasiada información. La inteligencia artificial también es una fuente muy veloz que nos puede dar datos prácticamente en tiempo real. No siempre son confiables, que ese es otro tema, pero de que existe muchísima data disponible al momento, vaya que lo existe. Pero cuando toda esa información no está cobijada por un pensamiento humano estratégico que la dirija, muchas veces es paja o muchas veces es información que lejos de ayudarnos a tomar una decisión asertiva, pues nos lleva a algo equivocado. Hay un fenómeno que hablamos mucho en investigación de mercados y en psicología, que es el parálisis por análisis, que es cuando tienes tanta información que realmente eso, lejos de ayudarte, te pasma y ya no sabes qué hacer. Y yo creo que aquí es muy importante diferenciar entre la información útil y lo que es nice to know, la paja, poder limpiarla,
procesarla y en base a eso, como bien comentas, ya desarrollar una estrategia. Ahora, una estrategia tiene que estar medida en diferentes dimensiones. Primero, a través del tiempo, viéndola en el corto plazo, mediano y largo plazo, y por otra parte, con acciones concretas, específicas, medibles y alcanzables a través del tiempo. Porque si no traemos también esta visión en cuanto a tener unos objetivos claros de qué queremos conseguir, pues la estrategia va a ir como sin ninguna forma, ¿no? No va a estar orientada a un resultado tangible. Entonces la información nos sirve, pero finalmente si no logramos nosotros estructurarla y darle dirección a través de esta estrategia, pues va a ser totalmente inútil. Y también tenemos que hacer una clasificación bastante buena de las fuentes, como comentaba, ¿no? Si uno toma decisiones basándose en la inteligencia artificial básica, pues sencillamente tenemos que estar como muy conscientes de que el origen de esa información también fue humano y también vienen errores de facto. Entonces, no es infalible, no es como tenerle ningún tipo de fe ciega y se debe tomar como una buena referencia para realmente completar una decisión bien pensada por un humano que ya estudió el caso de forma muy precisa y exacta. La parte del factor humano es muy interesante porque estamos en una época donde está llegando la inteligencia artificial a todos lados, incluyendo la investigación de mercados, el análisis de datos. ¿Qué opinión tú tienes sobre la utilidad de la inteligencia artificial en la recopilación, análisis e incluso estrategia de datos? ¿Crees que podría suplir el factor humano? ¿Podría complementarlo? Podría incluso todo lo contrario, ¿no? En este caso, deteriorar ya lo que nosotros llevamos. ¿Cuál es tu postura sobre este tema? Yo creo que suplir en el corto plazo no, está muy lejos de eso. Eh, Reemplazar yo creo que no va a ser una opción tan rápido como pensamos, porque todavía tiene pues un área de crecimiento grande. Sin embargo, es realmente funcional, es muy útil, es un gran soporte, un apoyo que complementa la toma de decisiones. Tiene una capacidad de recopilación de datos, de cruza de fuentes, de rapidez que difícilmente un humano podría, pero no hay como una inteligencia artificial bien dirigida, porque con una buena dirección uno sabe primero plantear un problema y luego definir estas líneas de acción. Siendo honesto, yo creo que en el largo plazo sí puede reemplazar muchísima de la actividad humana, pero todavía creo que estamos lejos de llegar a ese punto y por lo pronto creo que debe de ser vista como un buen complemento. Y tampoco tiene que ser un sustituto al pensar. Cuando inventaron, por ejemplo, las calculadoras, justamente esas primeras generaciones decían que los niños iban a ser más tontos porque ya no iban a poder hacer como sumas y restas de una forma lógica. Y la realidad es que no pasó porque es muy importante y en los sistemas educativos lo consideraron así, que de forma manual las personas lo aprendan para después, en otra edad, ya poder utilizar la calculadora y agilizar los procesos. Y creo que es lo mismo con la inteligencia artificial. Uno no le debe de pedir algo que no sea capaz de resolver por sí mismo, porque si no, nos estamos haciendo flojos y estamos precisamente limitando nuestro músculo creativo, que es el cerebro, y finalmente lo que no se usa desaparece. Es hasta parte de la biología, entonces creo que es bien importante siempre verlo de esta manera. Y justo ese tema que acabas de comentar también se complementa con lo del parálisis por análisis. A veces hacemos una pregunta a la inteligencia artificial y te contesta tanta información que a veces ni siquiera logramos procesar, ¿no? Precisamente porque hacemos preguntas que no estamos listos para responder nosotros o que ni siquiera nosotros hemos estructurado para poder obtenerla. Sí, totalmente. Y justo a veces nuestras preguntas tienen el mismo problema, de que son tan ambiguas, que no son específicas, que no están siendo concretas, que no están encaminadas a resolver la problemática, que cuando las lanzamos nos empezamos a desviar y a desorientar y terminamos platicando con la inteligencia artificial cosas que no atañen al problema
o que abordan el problema pero desde otros ángulos que no son resolutivos. Entonces creo que justo, y ahí reafirmo mucho el tema del pensamiento humano estratégico, que primero tenemos que tener bien claro a dónde queremos llegar antes de empezar a ejecutar antes de empezar también a escarbar la información por diferentes lados. Desde el punto de vista de la investigación, que es a lo que nos especializamos, parte de la asesoría inicial con un cliente es justamente aterrizarlo, a entender los antecedentes de su negocio, los antecedentes del problema, generar hipótesis de qué es lo que está pasando para resolver cierta situación o problemática y a partir de eso hacer un diseño de cómo explorar. Porque si empezamos a sacar datos sin sentido, vamos a tener un entregable y vamos a tener información que poco nos diga de lo que queremos resolver. Claro, muchas gracias, Fer, por todo este análisis. Es muy importante y hasta el momento, para poder dar continuidad a los siguientes temas, nos quedamos con la parte del pensamiento humano, que sea estructurado, que sea analítico y que nos ayude a tomar decisiones. No es lo mismo informar que tener estructura y es lo que podemos observar en México, que tenemos datos macro, robustos, pero que no todas las organizaciones lo toman de la manera estructurada y de la mejor manera para poder tomar decisiones. Y pues bueno, ahora damos paso al siguiente tema, por lo que quiero cambiar un poquito la cara de la moneda. Vamos a preguntarle a Gabriela qué pasa cuando las decisiones se toman sin evidencias, incluso sin una medición posterior a cuando ya se tomó la decisión. Así que Gabriela, te dejo que nos expliques un poquito sobre esta pregunta. Claro, muchas gracias, Fer. Sí, como hemos estado comentando, el problema de México no es que no existan los datos, sino que los datos que existen muchas veces no tienen una estructura o incluso no son obligatorios, ¿no? Tenemos instituciones muy fuertes como el INEGI que produce encuestas de manera periódica y son informaciones muy robustas, pero no siempre se le exige a los estados reportar esta información, ¿no? Y este pues representa un problema no nada más para el sector público, que afecta sobre todo la continuidad de las políticas públicas, sino que también afecta al sector privado, ¿no? El no tener los datos completos. Afecta el diagnóstico de la problemática que tengamos, afecta la lectura correcta de las causas que pudieran estar relacionadas a este problema y eventualmente lo que hace es que no estemos actuando sobre un diagnóstico claro, sino que estemos actuando sobre percepciones o que incluso estemos solamente reaccionando en lugar de anticiparnos a cualquier problema, ¿no? Eh, eh, Creo que en la política pública se observa mucho esto. ¿Por qué? Porque, pues, es como sabemos en México, pues el ciclo electoral es muy pequeño, ¿no? Y para no meternos en narrativas y en ideologías, pues es muy claro cuando entra a una nueva persona a un cargo y quiere hacer alguna reforma, no hay realmente un análisis previo y tampoco hay un análisis posterior que realmente fundamente si un programa funcionó o no funcionó. Muchas veces se trata solamente de manipular los datos de cierta manera o utilizar información parcial para que esto nos permita llegar pues sí, a la modificación que se busca en ese momento, pero no es algo que esté realmente fundamentado, no tiene un diagnóstico claro, no tiene una hipótesis clara y al momento de implementarlo, pues lo vemos, ¿no? Muchas veces este tipo de programas pues o fracasan o simplemente se evidencia que el reto en México a veces está también en la lectura de los datos, el qué hacemos con ellos, ¿no? Un ejemplo pues muy claro que te puedo dar es el del Seguro Popular. Funcionó desde el 2003, después fue sustituido por el INSABI, después se cambió al IMSS Bienestar y lo que se ha reflejado en datos del Coneval es que a pesar de todos estos cambios estructurales, los problemas siguen siendo los mismos, ¿no? No hay un acceso efectivo, esta continuidad administrativa afecta que realmente la población pueda disfrutar de los beneficios que se supone estas instituciones les deberían de proveer, ¿no? Entonces, en este tipo de transiciones institucionales, el cambio no está enfocado a medir si realmente el impacto fue positivo, fue negativo, si hubo una medición continua, sino más que nada está enfocado a
implementar cambios sobre el corto plazo y ya después lo que pasa no es problema de la administración, ¿no? Es problema de alguien más. Y eso también es justamente lo que vemos en los datos, ¿no? Muchas veces tenemos encuestas que ya no fueron actualizadas simplemente por decisiones de alguien y esa información es información que se va desapareciendo, que va quedando pues muy parcial. Y cuando llega el momento de darle un análisis, ahí nos topamos con que, oye, ¿sabes qué? Que la encuesta nacional de tal cosa la actualizaron en el 2017 y estamos en el 2026, ya no me sirve para tomar una decisión, ¿no? Y es justamente por esto, el, una cosa es producir los datos, otra cosa es darle este rigor que nos sirva tanto de manera académica como de manera corporativa, institucional, para hacer estrategias y además de este rigor, pues es darle continuidad. Muchas gracias, Gaby. Dijiste demasiados datos importantes que se pueden tomar. De hecho, la siguiente pregunta iba encaminada hacia qué consecuencias hay de la confianza ciudadana, pero ya más o menos fuiste respondiéndolo justamente con este ejemplo que pusiste. Entonces, quizá complementando un poquito la pregunta de las consecuencias, ¿tú crees que a futuro, si nosotros cambiamos esta cultura que tenemos sobre los datos, manteniendo el ejemplo del seguro, las personas puedan notar simplemente por tomar una decisión más estratégica una diferencia o pueda elevar la confianza que se tiene hacia las instituciones principalmente públicas? Pues mira, esta es una pregunta peligrosa, sobre todo porque el mexicano promedio muchas veces no se informa, no se educa, se queda con la primera información que ve. Y esto está también justamente relacionada a la pregunta de la inteligencia artificial, ¿no? Lo que estamos perdiendo es esa capacidad de pensamiento crítico. Nos quedamos con la primera información que vemos y esto también da espacio a que pues la información pueda ser manipulada conforme a diferentes intereses. Y por supuesto, pues nunca falta el mexicano que a pesar de que tiene la información disponible, la ignora y solamente defiende a capa y espada o no se dedica a estudiarse, ¿no? A verdaderamente buscar si la información que está viendo es la correcta o si hay otras fuentes de información disponibles, ¿no? El mexicano es un mexicano que tiene todas las capacidades para superarse a sí mismo, hablando no nada más como persona, sino hablando a nivel país. El mexicano tiene todos los recursos, tiene instituciones impactantes, tiene instituciones que verdaderamente si hicieran las cosas bien, si tuvieran una estrategia más allá de una narrativa política, podríamos hacer cosas muy diferentes en el país. Y eso es lo que pasa también con el tema de pues la percepción que tenemos hacia estas instituciones y la confianza que nosotros como ciudadanos generamos hacia ellas, ¿no? Creo que si le preguntas a los papás de cualquiera y a los abuelos de cualquier persona, siempre te van a decir, no, es que antes era un México diferente, ¿no? Y antes sí podía salir a la calle, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado que ahora nuestra percepción sea diferente? ¿Realmente es el gobierno o realmente nuestra opinión solamente es reproducir lo que los demás nos dicen, ¿no? Si vemos una noticia, entonces, quiere decir que México está muy mal, pero no nos ponemos a buscar el qué es lo que se está haciendo, qué es lo que no se está haciendo, por qué las personas piensan tal cosa sobre el gobierno, sobre la policía, sobre los índices de seguridad. Este tipo de información, vaya, no es que cambie si confiamos o no en las instituciones, porque al final de cuentas, pues en México y el poder está en manos muy diferentes y esto influye a que pues cada cambio de administración se hagan cosas de manera muy diferente, pero sí cambia la manera en la que nosotros como ciudadanos, como personas, vamos procesando la información y si cambia el, bueno, a lo mejor no estoy de acuerdo con la administración actual o sí estoy de acuerdo en la administración actual, pero puedo reconocer cuáles son las áreas de oportunidad, puedo reconocer qué es lo que sí están haciendo bien, lo que están haciendo mal, lo que a lo mejor podría ser diferente y es más que cambiar cómo funciona una institución, es cambiar el cómo nosotros nos vamos educando a nosotros mismos, cómo vamos educando a las personas que nos rodean
lo que va a generar este cambio, ¿no? Hay muchas cosas que están fuera de nuestro control, tanto como empresa, como ciudadanos, como persona, incluso si lo vemos desde una esfera política. Hay muchas cosas que no están en nuestro control, pero lo que sí podemos hacer es que, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? Uno, y dos, cómo utilizamos la información que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Incluso dentro de esta información hay una gran cantidad de datos que realmente no son verdaderos, ¿no? Que no tienen una base metodológica, que no están sustentados, que no están comprobados, pero aún así nos quedamos con eso. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a confiar en información falsa? ¿Qué es lo que hace que una información realmente sea confiable, ¿no? Y si solamente nos lo dice una persona con micrófono, entonces ya confiamos en eso. Va más allá de quién es la institución que está detrás de los datos, va más allá de quién es la persona que nos lo está diciendo, si es de un país, si es de un, un color diferente a nosotros, si es de un partido diferente al que nosotros queramos, va más allá de eso. La confianza no debería de estar relacionado a una ideología, sino que más bien tendría que estar relacionado a las acciones que son realmente comprobables. Muchas gracias, Gabriela. De hecho, sí, como lo comentas, estábamos viéndolo de un tema muy general en cuestión de México, pero ya hablando del mexicano como tal, sí hay mucho de cómo obtiene la información, de cómo la recibe y de qué decisiones toma, ¿no? Bien lo comentaste, nada más, incluso las redes sociales creo que aquí toman un papel importante de cómo obtienen la información. A veces ya ni siquiera se van a lo que dice una institución, ¿no? Como dice una persona con el micrófono, ven un video de cualquier persona que quién sabe cómo o cuándo tomó la información, porque también lo mencionábamos hace unos momentos. A veces la información es de años atrás y se sigue pensando que la situación sigue igual cuando, pues bueno, todos los datos se van actualizando, que es algo que hemos visto nosotros en la agencia, ¿no? Personas que iniciaron su empresa con una investigación hace 10 años y siguen tomando decisiones con base en la información que obtuvieron hace 10 años. Entonces, ¿tú consideras que esto es un problema de acceso a datos o más como de cultura institucional? Lo pregunto por lo que mencionabas precisamente de la educación que se tiene de obtener estos datos y de tomar decisiones con ellos. Creo que es algo más de cultura, porque también lo vemos en las empresas, ¿no? A lo mejor sí tienen acceso a la data, tienen acceso a la información, pero su misma cultura no les permite tomar decisiones sobre ello, ¿no? Sobre todo en un país que se rige mucho con la tradición, no, pues es que así hemos hecho las cosas desde que inició el negocio, ¿no? Oye, pero el negocio inició hace 50 años, las cosas son muy diferentes, ¿no? Hay que cambiar las decisiones, hay que modernizar procesos, hay que a lo mejor actualizar nuestras fuentes de información, hay que cambiar equipos, pero no, nos quedamos con lo que conocemos y esto es justamente algo que tiene muchísimas implicaciones, más allá de si nuestro negocio prospera o no, pues todo el dinero que podemos perder por este tipo de decisiones, ¿no? Que a lo mejor tenemos la información disponible, pero nuestra propia cultura organizacional dentro de una empresa, no nos permite hacer uso de esta información, ¿no? Te doy otro ejemplo, por ejemplo, muy conocido, pues el caso de Kodak. Kodak fue un monstruo en el mundo de la fotografía, se especializaban primero en toda esta parte de la fotografía analógica, después empezaron a modernizar sus procesos, pero cuando vieron el auge que podría tener la cámara digital, ellos fueron pioneros para crear la cámara digital, pues se quedaron con su tradición, ¿no? No, pues sabes qué, nosotros siempre hemos sido una compañía de rollos fotográficos y nos vamos a quedar en eso, vamos a proteger lo que sabemos, a pesar de que tenían los datos, a pesar de que fueron pioneros en digitalizar las cámaras, pues protegieron lo que conocían, a lo que estaban acostumbrados, a lo que era su tradición, y pues bueno, terminaron perdiendo su negocio, ¿no? Terminaron perdiendo posicionamiento, empresas como Canon lo superaron y les dieron la vuelta, y ahora Kodak ya no se especializa en cámaras, ahora Kodak hace impresoras o hace, sí, tintas para imprimir, hace rollos, pero realmente ya no compite en lo que pudo haber competido, ¿no? Y es eso, sus, sí, sus decisiones internas
y contradecían con los datos a los cuales ellos mismos tenían acceso porque ellos mismos ayudaron a crear la industria, pero decidieron quedarse con lo seguro, ¿no? Con lo que ya conocían, lo que era su tradición, en lugar de innovar, en lugar de buscar nuevas oportunidades de negocio, en lugar de hacerle caso a la data que ellos mismos tenían. Excelente, Gaby, es muy buen ejemplo lo que acabas de poner, porque nos damos un poquito más allá de cuando toman los datos, es por qué los toman de esa manera, cómo es que se obtiene esa información y desde dónde viene, o sea, cuál es el origen. Si nos podemos profundizar un poquito más hacia la educación que llevamos, hacia la cultura, que es algo que mencionábamos ahorita, incluso hacia las estructuras que llevamos como contexto en la sociedad en México, la parte política, creo que todos esos son factores para que estemos tomando decisiones tanto como mexicanos como también sectores públicos y privados. Y pues bueno, ya para poder profundizar justamente en este tema sobre México. México produce datos, no siempre los usa. Entonces, ahorita mencionábamos, ¿ustedes creen que sea un problema cultural, estructural o político? En este caso voy a dejar que ambos me compartan su postura, puede ser complementaria o pueden opinar diferente, no hay ningún problema, solamente es para conocer un poquito más sobre lo que opinan de esto. Nuevamente les pregunto, ¿es un problema cultural, estructural o político? Bueno, yo creo que claramente tiende a ser político, porque muchas decisiones que ya han estado planificadas y que llevan a tomar cierto rumbo, como fue el tema del aeropuerto en México, se reestructuraron y cambiaron justamente por ideología más que por otra razón. Y es un ejemplo de muchos que se han dado en los últimos años. Y bueno, también me podría saltar a que tiene un trasfondo cultural, porque también creo que la política en México es algo muy arraigado y que se centra más precisamente en el qué dirán y en el tener la razón, que muchas veces en tener la mente fría para tomar buenas decisiones asertivas y además que beneficien a la mayor parte de la población. Esa es mi perspectiva, hablando desde el lado gubernamental. Sin embargo, lo hace irónico ver que tengamos una fuente, como bien comentaba Gaby, INEGI, que hace un censo extraordinario en el país, que ya quisiera tener muchos otros países del mismo vecindario, incluso de primer mundo, que realmente cubre buena parte de lo que pasa, es una radiografía que se saca y esa información a veces no se aprovecha de la mejor manera. Entonces, es lamentable que a veces por temas políticos se descuide lo de fondo y que no tengamos pues obras mejor planificadas a través del tiempo. Ese es mi comentario. Sí, yo estoy de acuerdo hasta cierto punto. Creo que es un problema desde las tres esferas, ¿no? Tanto lo político, como comentaba Fer, que lo político pues va guiando el rumbo del país, las instituciones que lo conforman, las decisiones que toman estas instituciones y pues muchas veces son estas mismas instituciones las que detienen o impulsan el uso y el adquirir los datos que tenemos de México, ¿no? Si hay una administración que sabe el poder de los datos, entonces va a ser una administración que impulse mucho este tipo de instituciones. Y al mismo tiempo el tener estas instituciones pues va fomentando esta cultura de saber utilizar los datos, saber que existen, cómo los obtuvieron, cuál fue el rigor metodológico que emplearon, para qué nos sirven como ciudadano, como estudiantes, como trabajadores, como empresa, etcétera y viceversa, ¿no? Cuando desde el lado político es una administración que no alimenta esta educación, pues de manera obvia las instituciones lo van a reflejar, ¿no? Entonces vamos a tener como resultado datos que ya son obsoletos, que ya no fueron actualizados o que fueron empleados con una metodología que más allá de ser una metodología, pues sí, verídica, comprobable, con representatividad, pues es más bien una metodología que está fundamentada para apoyar narrativas ideológicas, ¿no? Y esto también va a tener consecuencias en cómo es la información que se le alimenta a los ciudadanos, a los trabajadores. Nuevamente, es un círculo vicioso.
si desde arriba, si desde la esfera política alimenta a instituciones para analizar la data de manera objetiva, entonces vamos a tener una cultura donde sí le demos importancia a la información, donde sí busquemos diferentes fuentes, donde sí nos estemos educando continuamente, donde conozcamos el contexto macroeconómico, macropolítico, etcétera. Y si tenemos al lado contrario una administración que no le da el peso que debería a estas instituciones o que lo hace de manera sesgada, pues la información que va a terminar siendo como resultado o estos datos que van a ser resultados van a ser datos que solamente le sirvan a esa administración y no a todo el país, no a las empresas para tomar decisiones de manera objetiva. Muchas gracias a ambos por sus comentarios. Son muy complementarios a toda la información que estamos comentando. Les quiero hacer una pregunta enfocada en esto que están comentando. De las 3 esferas, justamente, ¿cuál de ellas es la que ustedes consideran más importante para poder comenzar a cambiar el panorama del uso de datos en México? Si quieres empezar, Fer. Sí, bueno, más que importante, incluso diría que es peligrosa y creo que es la parte política, que ojalá se pudiera alinear más, no solamente con las necesidades de la población, sino también con el sector privado y con una visión más a largo plazo. Y con sector privado no me refiero a las empresas AAA, sino me refiero a todo el universo de empresas, en especial y en específico las pymes, que son el 99% en México, y que se pueda leer realmente las necesidades que se tienen en el corto, mediano y largo plazo. Yo creo que va por ahí, que necesita ver como una visión más alineada y menos politizada para poder dar mejores resultados. Eso es todo. Sí, yo me voy a ir un poquito al lado inverso. Quizá es pues, por cómo me ha tocado crecer a mí, pero pues a mí ya me tocó un México que no fue muy estable, me tocó crecer con gobiernos de presidentes que a lo mejor pudieron haber tomado decisiones diferentes. Y creo que por eso a lo mejor mi respuesta es muy de generación Z, de ya no tenemos esperanza en que la esfera política sea diferente. Yo más bien me enfocaría en la parte cultural. La cultura la hacemos todos y cada uno de nosotros, seamos individuos, seamos hijos, sobrinos, tíos, estudiantes, trabajadores, todos somos los que hacemos nuestra cultura. Y si nosotros mismos no nos conformamos con la información que ya existe, si nosotros mismos buscamos nuevos mecanismos de educación, si nosotros mismos vamos exigiendo nuevos estándares, vamos exigiendo información de calidad, procesos de calidad, pues eventualmente las instituciones tienen que adaptarse a eso, ¿no? Me gustaría pensar en un mundo donde desde lo político se baja progresivamente hasta lo cultural, pero creo que aquí lo político se sale mucho de nuestro control. Creo que más que enfocarnos en aspectos macro de qué es lo que debería de hacer el país en este escenario perfecto, me gustaría más bien verlo desde qué puedo hacer yo como individuo, qué puedo hacer yo para influir en mi círculo social, para influir en mi empresa, para influir con clientes, con compañeros de trabajo, para ir fomentando esta cultura de educación, de valorar los datos, de saber utilizarlos, de saber cómo darles esta lectura que nos ayuda a enriquecer pues toda la cultura de nuestro país, ¿no? Que inicia no nada más, pues esta actividad, por ejemplo, es justamente eso, empezar desde nosotros y esperando obviamente que tenga un impacto grande en lugar de esperar que alguien más lo haga por nosotros, en lugar de esperar que el país cambie por sí solito, creo que es más bien eso, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo desde la educación que tengo, desde los privilegios que tengo, desde el acceso que tengo a la información para tratar de compartirlo con mis compañeros, con las personas que me rodean, con las personas con las que socializo todos los días, qué parte de mi conocimiento les puedo compartir y cómo me puedo enriquecer yo
a partir de ellos, ¿no? Todos los días se aprende algo nuevo y creo que solamente así es como podríamos cambiar esta perspectiva o esta cultura que tenemos de la información. Muchas gracias, Gaby. Mencionaste también puntos muy importantes, ambos lo mencionaron. De hecho, quiero aprovechar lo que acabas de comentar para hacer una pregunta de cierre ya enfocada en la recomendación directa, concreta, que ustedes le dan a aquellas personas que después de ver este video quieren iniciar este nuevo camino de decidir mejor, ya sea desde la información que obtienen, desde las decisiones que vayan a tomar, ya sea que están en sectores públicos o privados y que quieren dar ese paso. ¿Qué recomendación concreta ustedes les dan para poder empezar a decidir mejor? Bueno, yo pienso que, contrario a lo que quizá parecería que voy a sostener en función a lo que platicamos, no solamente yo basaría la decisión o recomendaría basar la decisión en un tema racional, porque finalmente somos seres emocionales que razonamos, no nada más seres racionales. Y también, más allá de hacer un estudio inteligente con los datos estratégicos bien pensados y bien clasificados, bien seleccionados, creo que también hay que guiar y hay que sustentar cada una de estas decisiones con lo que nos dicta el corazón, con la emoción que nos va generando. Porque hay veces que esto no está del todo alineado con los números, y yo no digo que nos peleemos con los números y que los dejemos totalmente atiborrados, sino que los alineemos, que entendamos también por qué, por ejemplo, y eso lo vemos en los proyectos de emprendimiento muchísimo, que los emprendedores se enamoran de sus ideas, por qué cierto resultado le brinca tanto, qué información le está dando de sí mismo que lo puede llevar no a entrar en un conflicto entre la marca y él, sino que lo puede llevar a evolucionar ese concepto a algo que sí lo alinee. Yo tampoco soy muy pro hacer un negocio que matemáticamente te diga que va a ser un super éxito, pero que no haga sentido con la persona que va a abrir ese negocio. Yo me fui ahorita al ejemplo de los emprendedores porque estamos hablando tanto de decisiones personales como empresariales, y creo que es justo el punto medio, que como que se mezclan los dos mundos. Y yo también invitaría, además de estudiar todo con buenas estadísticas e información confiable, a también estudiar la parte emocional que nos generan esas estadísticas y esos conceptos de negocio, y que procuremos hacerlo alineado. Porque reafirmo, si vemos algo que en la proyección parecería ser un éxito de negocio, por ejemplo, un casino, y la persona dice que por sus creencias, por su ética, por su forma de pensar, el casino no le hace sentido, aunque sería millonario, o una persona vegana y le dicen abre una taquería en esta zona, y dice no, pero yo quiero un concepto vegano, no, no va a pegar en esta zona. Pues hay que buscar el punto medio en el que puedan compaginar y puedan sobrevivir los dos mundos. A lo mejor el vegano se puede mover a una zona que sí tenga este nivel de aceptación, y la taquería puede ser para otro tipo de emprendedor que utilice ese mismo espacio, pero que realmente no vaya en contra de sus valores personales, de sus emociones, y que también estemos en la misma conversación con las estadísticas. Eso es lo que yo quiero aportar en esta parte de cierre. Sí, yo agregaría que sin mediciones no hay mejora. No es nada más considerar los datos como un punto de partida, sino como algo que se tiene que estar alimentando continuamente. Eh, Como negocio lo hemos visto muchas veces, ¿no? Una marca que es muy exitosa, pero que a lo mejor en cierto periodo, por alguna razón, los factores se alinearon para que no sea su año con más ventas o con el mejor posicionamiento. Y entonces es quitarnos también de la cabeza esta parte de que si tenemos toda la información antes de empezar, nos va a ir bien desde un principio, ¿no? Que sí, el tener evidencia pues reduce la probabilidad de equivocarnos o de tomar una decisión que a lo mejor no sea la más adecuada, pero también se trata de mejorar continuamente, se trata de aprender continuamente qué nos está diciendo nuestro cliente. A lo mejor tenemos un producto que es un producto estrella y de la nada se deja de vender, entonces nos preguntamos
bueno, a nuestro cliente le sigue gustando este producto o no, qué fue lo que dejamos de hacer o qué a lo mejor tenemos que hacer diferente, ¿no? ¿Cuáles son estas necesidades que dejamos de satisfacer? No se trata solamente de, bueno, ya tengo la investigación antes de abrir mi negocio o antes de abrir un nuevo producto, una nueva sucursal, antes de lanzar un nuevo concepto al mercado. Se trata también de estarlo midiendo continuamente, de estar haciendo estas evaluaciones para asegurarnos de que todas nuestras decisiones están realmente enfocadas al momento actual. Muchas veces pasa que los emprendedores, siguiendo este ejemplo, ¿no? Deciden crear un negocio que a lo mejor en el momento en que se les ocurrió parecía como buena idea, pero pasan 3, 4, 5 años de que hicieron una primera evaluación y pues el mundo cambia muy rápido. El cliente cambia su comportamiento, cambia sus necesidades y cambian sus preferencias, y el quedarnos también con información que está estancada o que no está actualizada es igual de equivocado que no tener la información. Sí, una parte es hacerle caso a nuestra intuición, pero también es darle como este fundamento a nuestra intuición, ¿no? El tener todos los factores a nuestro alcance para poder tomar la mejor decisión posible con la información que tenemos en ese momento, aunque sabemos que a lo mejor en un año pues va a ser diferente, pero en un año sabemos que lo vamos a tener que actualizar, ¿no? Que nos vamos a tener que educar nuevamente, que vamos a tener que buscar nuevas formas de crecer, de expandirnos. No es algo que se deba de quedar como paralizado, como lo que comentábamos al inicio, ¿no? Tanta información sí te paraliza, pero también no tenerla te paraliza, te frena de tomar estas decisiones. Entonces, lo que yo le diría o lo que yo invitaría a todas las personas que nos escuchan, ya sea que trabajen en una empresa grande o que estén pensando en emprender, es que los datos, lejos de ser nuestros enemigos, tendrían que ser nuestros aliados. Los datos, la investigación de mercados, es justamente eso, es la parte que complementa las ideas con las que tú ya llegas. La investigación de mercados es lo que te da los fundamentos para poder tomar una decisión, sea la decisión que esperabas o sea a lo mejor tener que ajustar, pero casi nunca significa el quedarte sin hacer nada. Qué buenos puntos compartieron ahorita. Iniciamos este podcast preguntando algo muy importante sobre la decisión con datos versus la intuición. Y ahora nos damos cuenta que la intuición no es que se quite de la fórmula, sino que se sepa aplicar en el lugar correcto. Es parte de, como bien lo comentabas, Fer, somos seres emocionales, pero que también tomamos decisiones racionales. Entonces, sí debe ser algo que te guste, hablando del segmento más como empresarial, aunque también en la parte política, en la parte de obtención de datos de cualquier tema, de cualquier tópico, lo podemos obtener desde esa primera como llamado de intuición, ¿no? Y de ahí basarnos para lo que comenta Gaby, poder hacer una investigación sustentada. Otra palabra que también usabas es esa investigación estancada, que fue un punto muy importante, lo hemos visto, tenemos a los clientes que hacen una investigación y con eso se quedan toda la vida, y los clientes que hacen investigaciones constantes hasta 2, 3 veces por año, o lo más común promedio que es una vez por año, precisamente por eso, porque saben que el entorno cambia. Incluso ahorita lo que comentabas, Gaby, diciendo yo siendo de otra generación, pues bueno, tengo esta opinión, y efectivamente cuando estamos evaluando cualquier segmento van cambiando estos puntos. Y también, ya para ir cerrando y agradeciéndoles también por toda la información que nos compartieron, dijeron algo muy interesante, es anticipar, no reaccionar. Nosotros como mexicanos tenemos esta cultura de generalmente reaccionar a lo que está sucediendo en vez de anticiparlo en todos los sectores, en salud, en la parte política, en la parte empresarial, en nuestras propias decisiones. Entonces, para cerrar, los invitamos a que si desde este momento hay algo que les llame, que quieran empezar a investigar, estructúrenlo, háganle caso también a su intuición, pero desde la parte sustentada, para poder tomar decisiones anticipadas a lo que pueda suceder este año. Incluso lo hemos visto, podemos anticipar hasta 5 o 10 años teniendo datos históricos que nos den proyecciones.
Y pues este es como el cierre. Gracias a ambos nos dimos cuenta de la importancia de tomar decisiones con datos, de cuáles son las consecuencias que nos dan no tomar decisiones basadas en información, en una buena estructura, en una buena estrategia. Justamente que no es lo mismo tener tanta información a que se convierta en un parálisis por análisis, ya tener tanta información macro robusta que no nos permita a nosotros tomar decisiones. Y pues bueno, muchas gracias Fernando, gracias Gabriela por su tiempo, por su expertise. Hay unos temas que me llamaron mucho la atención que podemos tomar más adelante. Probablemente uno de nuestros siguientes temas pueda ser esta parte de la emoción, ¿no? ¿Qué tanto influye en la toma de decisiones y más como empresarios? Y pues bueno, nos vemos en la próxima conversación. Gracias a ambos. Muchas gracias, Fer, a ambos Fers. Bye. Muchas gracias a todos ustedes. Encantado. Que estén muy bien. Igual, bye.